flip-flop tipo T. El flip-flop tipo T generalmente se describe como una versión simplificada de lo que es el flip-flop tipo JK. El flip-flop tipo JK cuenta con dos entradas, la entrada J y la entrada K. Sin embargo, en el caso del flip-flop tipo T, únicamente tenemos una entrada llamada T, de toggle. Luego lo podemos definir como conmutación. Esto significa que un valor va a reemplazar al siguiente, o por otro valor. Entonces, en el flip-flop tipo T, su construcción se basa en el flip-flop RS, al igual que todos o la mayoría de los flip-flops. El flip-flop RS es la parte en donde están las dos compuertas de dos entradas que están interconectadas. Este flip-flop es una memoria temporal. Entonces, al formar parte del flip-flop tipo T, los datos que ingresemos en la parte de las compuertas de tres entradas y del cursor reloj se van a unir al flip-flop RS y así sus datos se van a almacenar. También va a cambiar sus estados. Entonces, la construcción del flip-flop tipo T depende del pulso de reloj. El pulso de reloj debe estar siempre en alto, es decir, en estado lógico o encendido, para que funcionen las combinaciones o los cambios que hagamos en la entrada T de toggle. Entonces, ahora vamos a pasar a definir la parte de la tabla de estados lógicos de la compuerta o del flip-flop, que vendría siendo entonces Q como la entrada T, la entrada 2 y ahora nuevamente Q como salida. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La entrada Q es exactamente o va a tener el mismo valor que la salida Q. Sin embargo, este valor va a variar entre el valor actual de Q, es decir, mi salida, y el valor anterior de Q, es decir, mi entrada. Entonces, en la primera combinación, que es Q igual a 0, luego T igual a 0, en la salida tenemos un valor de 0. Entonces, este mismo 0 lo vamos a colocar nuevamente en la entrada Q y en la entrada T vamos a colocar un 1 para la siguiente combinación. La salida de esto nos va a dar 1, es decir que ahora Q vale 1, pero anteriormente valía 0, y ese valor 0 que teníamos anteriormente es el que está trabajando con el valor de T actual, que es 1, y esta combinación nos da la salida 1, así que este nuevo 1 que tenemos lo vamos a volver a colocar como entrada en la siguiente combinación. Por eso en la siguiente combinación vemos que tenemos Q en 1 y en 0. Ese valor de 1 es el mismo 1 que tenemos en la salida de nuestra combinación anterior. Así sucesivamente, podríamos decir que va en diagonal: la salida, presentada, la salida, presentada, la salida, presentada. Entonces, ahora que tenemos un 1 y un 0 en T, la salida va a ser igual a 1. ¿A qué se debe esto? A que aquí está actuando el flip-flop RS, almacenando el dato anterior que teníamos, es decir, la salida anterior que teníamos. Al no cambiar, no resetearse, por decirlo así, este mismo valor se queda almacenado, no cambia a pesar de que sigamos manipulando o dejemos de manipular la entrada. Ahora, para la siguiente combinación vamos a tener la entrada Q1 y la entrada T igual a 1. La salida de esto nos va a dar 0 nuevamente. Vamos a reiterar que la salida Q, ese valor de 1, es el mismo que estamos colocando en la siguiente entrada Q, que es 1, y junto con la entrada T, que también es 1, y esto nos va a dar 0. Entonces podemos concluir que según nuestra tabla de estados lógicos del flip-flop tipo T, cada vez que en la entrada T, es decir toggle, tengamos el valor lógico 0, automáticamente esto significa que va a memorizar el valor de la segunda entrada Q. Por lo que en la primera combinación podemos ver que la entrada 0 de T memoriza la entrada Q
que es 0, y en la salida de esta combinación tenemos un 0. Para el siguiente caso en donde aplica la memorización es cuando en Q tenemos un 1 y en T tenemos un 0. Para este caso podemos ver que el valor de Q en salida sigue siendo 1, justamente porque aquí se está aplicando la memorización, su valor no cambia. Y cuando en la entrada T tenemos un 1, lo podemos entender como que está conmutando o complementando ese valor. Es decir, que en la salida vamos a tener el valor contrario al que tenemos en la entrada Q. Por eso en la combinación Q es igual a 0 y T 1, la salida es 1. ¿Por qué? Porque Q es 0 y su complementación es 1. Igualmente en la combinación de Q 1 y T 1, la salida de Q va a ser 0. ¿Por qué? Porque el valor contrario a 1 es 0. Entonces ahora vamos a comprobar la tabla de estados lógicos que vimos anteriormente y vamos con la primera combinación, que es Q en 0 y T en 0. Este LED verde de aquí es mi salida Q y este LED rojo de aquí es su negación, es decir, el valor que tengamos en este LED va a ser siempre el contrario al que tengamos en esta otra parte. Importante es mencionar que mi temporizador con 555 es el que me está generando los pulsos de reloj que se ingresan en el flip-flop tipo T para que éste actúe o realice los cambios. Sin embargo, para que éste funcione, el pulso de reloj tiene que estar en estado lógico 1, es decir, este LED debe estar encendido. Si este está apagado, eso significa que el pulso de reloj está inactivo y mi flip-flop no va a reaccionar a los impulsos que le demos en la entrada T. Así que vamos con la primera combinación, toggle en 0 y mi salida Q en 0. Recordemos que la salida Q también la tomamos como entrada. Entonces tengo 0 en toggle y 0 en Q. El valor de salida es 0, como podemos comprobar, y la negación de 0 es 1. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente combinación, que sería entonces, aquí acabo de pulsar la entrada toggle y como podemos ver cambió el valor a 1. Esto se debe a que mi valor anterior era 0, es decir, este LED estaba apagado y mi pulsador, cuando lo pulsé, pasó a estar en valor lógico 1, es decir, tenía un 0 y un 1, tenía 0 en Q y 1 en T, y como mencionamos anteriormente, la salida de esta combinación es 1 en Q y su negación es 0, por eso este LED está apagado. Y ahora vamos a esperar que mi generador de pulsos pase nuevamente al estado lógico 1 para realizar la siguiente combinación, que sería 1 en Q, aquí está este 1, y 0 en toggle, y ya tenemos la combinación. Y como pueden ver, mi valor sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque no ha cambiado, es decir, esta salida es igual que la entrada porque está actuando la parte de la memoria. Guardó el dato que teníamos anteriormente y ese mismo dato junto con el toggle nos dio exactamente el mismo valor en salida, es decir, guardó ese dato y ahora lo vuelve a mostrar en la salida. Ahora finalmente mi última combinación es 1 en Q, este 1 ahora es entrada, y 1 en T, este 1, así que vamos a presionar y como pueden ver acá, ahí está, ahí cambió, perdón, había presionado mal porque se saltó el pulso, entonces no realizó cambio, pero como sea. Entonces ahora mi valor de entrada era 1, mi valor de entrada en T también era 1, y eso según la tabla nos da un 0, y justamente aquí está el 0 en salida y
su negación el valor 1. Así que comprobamos que efectivamente siempre que tengamos un 0 en T va a actuar como memoria, y siempre que tengamos un 1 en T va a complementar el valor en salida o lo va a cambiar por su contraparte.